Versículo para memorizar, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmos 78, 38. La compasión de Dios es generalmente celebrada. Pero a muchos les molesta la idea de su ira. Piensan que si Dios es amor nunca debería expresar ira. Sin embargo, esa idea es errónea, ya que su ira surge directamente de su amor. Algunos afirman que el Dios del Antiguo Testamento es airado y que el del Nuevo Testamento es amoroso. Pero solo hay un Dios. Y se revela como el mismo en ambos testamentos. El Dios que es amor se enoja ante el mal precisamente porque Él es amor. Jesús mismo expresó una profunda ira contra el mal. Y el Nuevo Testamento registra numerosas veces la ira justa y apropiada de Dios. La ira de Dios es siempre su respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. ¿Alguna vez estás enojado? O sea, por algo injusto. Claro. ¿Verdad? Como cuando ves a alguien siendo tratado mal. O te enteras de algo terrible en las noticias. Es normal sentir indignación, ¿no? Pero ¿alguna vez te has preguntado si Dios también se enoja? Sí. Porque si Dios es amor, ¿cómo puede también enojarse? Es una pregunta interesante. Muchos nos la hemos hecho. Y la Biblia nos dice, sí, que Dios es amor. Pero también nos habla de su ira. Ajá. Y a veces puede parecer contradictorio, ¿verdad? Sí. Pero en esta charla vamos a descubrir que la ira de Dios no es contraria a su amor, sino que está conectada a Él, profundamente conectada. Ok, me gusta cómo planteas eso. Entonces, si Dios se enoja, ¿de dónde viene ese enojo? Ajá. Es como cuando nosotros nos enojamos por cosas pequeñas o porque alguien nos molesta. No, la ira de Dios es diferente. No se trata de caprichos o reacciones impulsivas. Su enojo siempre surge de su amor por la justicia y su odio hacia la maldad. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el Salmo 78, donde se relata la historia del pueblo de Israel y su relación con Dios. Ah, sí, recuerdo haber leído sobre eso. Yeah. Los israelitas se rebelaban contra Dios una y otra vez. No, exactamente. El Salmo 78 describe un ciclo que se repite a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Ok. Se rebelan, sufren las consecuencias, se arrepienten, Dios los perdona y los libera. Y luego vuelven a rebelarse. Wow, es como un círculo vicioso. Pero incluso en ese ciclo, Dios siempre se mostraba enojado. No siempre. Lo fascinante de este salmo es que nos muestra la increíble paciencia de Dios. A pesar de las repetidas rebeliones del pueblo, Dios continuamente les ofrece perdón y segundas oportunidades. Espera. Entonces Dios enoja, Sí, pero también es paciente. también es paciente. ¿Cómo funciona esto? Buena pregunta. La Biblia usa una frase muy peculiar para describir la paciencia de Dios. Dice que Dios es lento para la ira. Imagínate que la ira es como una olla, que se va llenando poco a poco. Dios no se enoja de inmediato, sino que espera con paciencia, dando tiempo para que la gente se arrepienta y cambie su comportamiento. Entiendo. Entonces, Dios no es como una persona que explota fácilmente, Exacto. sino que su ira se acumula lentamente ante la injusticia. Exactamente. Y esta paciencia de Dios es realmente asombrosa si consideramos lo que leemos en el Salmo 78.38. Dale. Dice, pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. A pesar de la constante rebeldía de su pueblo, Dios siempre elige la misericordia y el perdón. Es increíble cómo Dios, a pesar de todo, sigue amando y perdonando. Sí. Pero si Dios es tan paciente, ¿por qué a veces sí se manifiesta su ira? Porque Dios no puede simplemente ignorar la maldad y la injusticia. Su amor por lo bueno y lo justo implica una oposición a todo lo que lo daña. En la Biblia encontramos este concepto de justa indignación. Justa indignación. Guau. No estoy segura de entenderlo. Es una forma de enojo, que no se trata de venganza o de una ofensa personal, sino de defender lo que es correcto y proteger a los vulnerables. Es como cuando ves a alguien siendo maltratado y sientes una indignación profunda que te impulsa a hacer algo para detener la injusticia. Ya veo. Entonces, la ira de Dios no es simplemente un castigo, sino una respuesta ante la maldad, correcto, que busca proteger a los que sufren. Exactamente. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la reacción de Jesús en el templo, descrita en Mateo 21.12-13. Ah, sí. Cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Exactamente. ¿Por qué se enojó tanto? Porque habían convertido la casa de Dios, un lugar de oración, en un mercado donde se explotaba a la gente. La ira de Jesús surge de su amor por Dios
y su deseo de proteger a los más vulnerables. Ese Jesús se enojó, pero su enojo estaba motivado por el amor y la justicia. Precisamente. Y hay otro ejemplo que nos muestra la justa indignación de Jesús. En Marcos 10.13-14, leemos que los discípulos intentaron evitar que los niños se acercaran a Jesús, pero él se indignó y les dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se le impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». Qué interesante. Jesús se enojó porque estaban impidiendo que los niños, los más vulnerables, se acercaran a él. Exactamente. La ira de Jesús, al igual que la de Dios, nunca es arbitraria o egoísta, sino que siempre está dirigida hacia el mal y la injusticia, y motivada por un profundo amor por la humanidad. Es increíble cómo la ira de Dios, aunque suena algo negativo, en realidad es una señal de su amor y su deseo de proteger a los que sufren. Así es. Pero si Dios se enoja ante la injusticia, significa eso que se complace en castigar a la gente. De ninguna manera Dios no es un ser vengativo, que disfruta del sufrimiento. Lamentaciones 3.32-33 nos dice: «Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres». Su enojo no es un fin en sí mismo, sino una consecuencia necesaria del pecado. Y la rebelión... Eso me recuerda a la historia del exilio babilónico. Dios permitió que su pueblo fuera conquistado y llevado cautivo a Babilonia. Parecía un castigo terrible, ¿verdad? Sí, fue un momento muy oscuro para el pueblo de Israel. Pero incluso en ese juicio Dios no los abandonó. Esdras 5.12 nos dice que el exilio fue consecuencia de la desobediencia del pueblo a las advertencias de Dios. Sin embargo, Dios nunca dejó de amarlos, y con el tiempo los restauró y los trajo de regreso a su tierra. Entonces, incluso en la ira de Dios hay un propósito de redención. No busca destruir, sino corregir y restaurar. Exactamente. La ira de Dios nunca es la última palabra. Siempre hay espacio para el arrepentimiento. Siempre hay una oportunidad para volver a Él. Pero si Dios siempre está dispuesto a perdonar, ¿por qué se habla tanto de su ira en la Biblia? ¿No crees una imagen confusa o incluso aterradora de Dios? Es comprensible que la idea de la revelación de Dios. La Biblia nos muestra tanto la ira de Dios como su inmenso amor y misericordia. ¿Y cómo podemos conciliar esas dos ideas? Parecen opuestas. Piénsalo de esta manera: la ira de Dios es como el fuego. El fuego puede ser destructivo, pero también puede ser purificador y útil. Depende de cómo se use. De la misma manera, la ira de Dios no es algo que debamos temer si hemos puesto nuestra fe en Jesús. ¿A qué te refieres? En 1 Tesalonicenses 1.10 leemos que Jesús nos libra de la ira venidera. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús absorbió la ira de Dios, que merecíamos por nuestros pecados, abriendo un camino para que podamos reconciliarnos con Dios. Es decir, la ira de Dios no está dirigida hacia nosotros, sino hacia el pecado que nos separa de Él. Exacto. Y Jesús, por amor a nosotros, interpuso entre esa ira y nosotros, tomando sobre sí el castigo que merecíamos. Exactamente, es un acto de amor y sacrificio inimaginables. Y nos muestra que la ira de Dios no es el final de la historia. Siempre hay esperanza de redención, siempre hay un camino de regreso a Él. Eso nos da una perspectiva completamente diferente. No es que Dios esté esperando para castigarnos, sino que nos ama tanto que envió a su Hijo para liberarnos de las consecuencias del pecado. Precisamente. Y esa es la buena noticia del Evangelio. En Cristo la ira de Dios ha sido satisfecha y podemos experimentar su perdón y su amor sin reservas. Entonces, ¿cómo afecta esto a nuestra vida diaria? Correcto. Si ya no tenemos que temer la ira de Dios, ¿significa eso que podemos vivir como queramos? No, de ninguna manera. La libertad que tenemos en Cristo no es una licencia para pecar, sino una invitación a vivir una vida que agrade a Dios, una vida transformada por su amor y su gracia. ¿Y cómo se traduce eso en acciones concretas? Si hemos experimentado la misericordia de Dios, entonces debemos ser misericordiosos con los demás. Si hemos recibido perdón, debemos estar dispuestos a perdonar. Si hemos sido liberados del temor al juicio, debemos vivir con amor y compasión hacia nuestro prójimo. Es como un efecto dominó. La gracia de Dios nos transforma, y esa transformación se extiende en nuestras relaciones con los demás. Exactamente. No podemos simplemente hablar de la ira y la misericordia de Dios, sin dejar que estas realidades transformen nuestra propia manera de vivir y relacionarnos con los demás. Debemos ser instrumentos de la gracia y el perdón de Dios en el mundo, reflejando su amor y compasión en cada una de nuestras acciones. Y al comprender la ira de Dios, podemos vivir con mayor confianza y seguridad en su amor y misericordia, sabiendo que en última instancia su deseo es nuestro bien, nuestra redención y nuestra felicidad eterna. Y este entendimiento nos da una perspectiva única sobre cómo debemos responder al mal en el mundo, no con venganza o resentimiento, sino con la misma compasión y misericordia que Dios nos ha mostrado. Y aquí es donde la idea de la ira divina puede generar preguntas difíciles, ¿no crees? A veces cuando leemos el Antiguo Testamento, encontramos historias que nos dejan un poco perplejos. Por ejemplo, la historia del diluvio.
Dios envía un diluvio que arrasa con toda la humanidad, excepto Noé y su familia. Es una imagen impactante, ¿verdad? Sí, sin duda es una historia que nos confronta, pero es importante entender que la Biblia utiliza un lenguaje figurativo y simbólico para transmitir verdades profundas. La historia del diluvio, más allá de ser un relato histórico literal, nos habla de la gravedad del pecado y de la necesidad de un nuevo comienzo. Entiendo, pero aún así la idea de que Dios destruya a la humanidad por su maldad puede ser difícil de aceptar, especialmente para aquellos que creen en un Dios de amor. Es cierto, pero recordemos que la ira de Dios no es como la ira humana llena de odio y deseo de venganza, la ira de Dios. Es una respuesta justa al pecado, una expresión de su amor por lo que es correcto. Y bueno, en el Antiguo Testamento vemos la ira de Dios manifestada en los juicios que caen sobre aquellos que se rebelan contra Él. Pero incluso en esos momentos de juicio, Dios nunca abandona por completo a su pueblo. Sí, siempre hay un remanente fiel. Siempre hay una promesa de restauración. Como en la historia del diluvio, Dios salva a Noé y su familia, dando a la humanidad una nueva oportunidad. Exactamente. Y en el Nuevo Testamento vemos que la ira de Dios se dirige hacia el pecado mismo, y que Jesús se ofrece como sacrificio para liberarnos de esa ira. Dios no quiere castigarnos, sino salvarnos del pecado y sus consecuencias. Jesús por amor tomó nuestro lugar y absorbió la ira de Dios, que merecíamos por nuestros pecados. Es un pensamiento realmente abrumador, que Jesús haya tomado sobre sí la ira que merecíamos, por amor a nosotros. Eso cambia nuestra perspectiva por completo. Sin duda. Y eso nos lleva a un punto muy importante. La ira de Dios no es algo que debamos temer. Si hemos puesto nuestra fe en Jesús, Él nos ha liberado de la condenación. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, en lugar de vivir con miedo a la ira de Dios, podemos vivir con confianza en su amor y misericordia. Exactamente. Y esa confianza debe llevarnos a vivir vidas que honren a Dios buscando la justicia, amando la misericordia y caminando humildemente con nuestro Dios. Como dice Miqueas 6.8. Recordemos que aunque Dios odia el pecado, ama al pecador, su ira nunca es la última palabra. Siempre hay espacio para el arrepentimiento. Siempre hay una oportunidad para volver a Él. Es un mensaje de esperanza para todos nosotros. Y nos recuerda que la ira de Dios, aunque real, no es algo que debamos temer, sino algo que debe impulsarnos a buscar su perdón y a vivir una vida que refleje su amor y justicia. Al final esa es la mejor manera de honrar a Dios y demostrar al mundo que su amor y su justicia son inseparables. Dos caras de la misma moneda. Bueno amigos, hemos explorado un tema complejo, pero fundamental para entender quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros. Esperamos que esta charla les haya ayudado a comprender mejor la ira divina, no como una amenaza, sino como una expresión del amor y la justicia de Dios.